Hola a todos. Aquí el Zorro de las Sombras 2000, hoy les traigo un nuevo fanfic llamado Harry Potter en Zero no Tsukaima. Antes de empezar, quiero aclarar que este fanfic no me pertenece, su creadora se llama Flau2K13, el link de su fic estará en la descripción. Sin nada más que decir, comencemos con el fanfic, espero que os guste. Capítulo 1. La llegada. Nota de autora. He leído algunos de estos y, sinceramente, me sentí decepcionado con el potencial desperdiciado. Hay mucho por hacer, pero muchos ferroviarios la historia y se convierte en insert igual Saito, una prueba de mi parte para ver si puedo romper ese muro. Este es el primero o el segundo de mis fics HP/Foz, ambos abren igual, pero después de su llegada las cosas cambian. A/N2. Una reescritura de la versión anterior de este capítulo, ajustó algunas cosas y cambió algunos eventos, también explicó una escena mejor esta vez. Se aplican las reglas habituales de mis fics, no se utiliza ni se hace referencia a la temporada 2, no se entra en el canon ni se critica. Guerra civil en Albion. Comenzó antes de la historia, por lo que no hay razón para cambiarla. La misión de Tabitha. Atado a lo anterior. Compromiso de Louise. Trasfondo. Intento de robo de Forquet, de nuevo ya en la escuela. Descargo de responsabilidad. Harry Potter y familiar Zero no son de mi propiedad. V2-0 Academia Trista mi servidor que existió en algún lugar del vasto universo, mi divino, bello, sabio y poderoso servidor, atiende mi llamado, deseo desde el fondo de mi corazón y sumar a mi guía y aparecer. Y con esas palabras pronunciadas por un aparente fracaso de un mago, el destino de dos personas y dos mundos separados cambiaría para siempre, uno que deseaba reconocimiento y otro que no quería nada de eso. Pero el destino no es amable y el hechizo tampoco, encontrar uno que pudiera encajar en la factura se acercó a él, pero su camino aún no había sido elegido y uno que afectaría el de ella, aunque si de una buena o mala manera dependería de la suerte. Casa de Dursley. La casa de los Dursley nunca se había sentido como un hogar, en muchos casos una prisión sería un ejemplo más adecuado, los barrotes de la ventana le daban crédito a la idea, pero desde su llegada la semana pasada desde su cuarto año parecía cada vez más solitario. Confinamiento. Peor aún eran las noches, las pesadillas, cada uno viendo el enfermizo resplandor verde del hechizo y el cadáver de Cedric caer al suelo, no ayudó que mientras se quedaba allí mirando la escena incapaz de moverse o incluso gritar para advertir. El cuerpo sin vida le diría que era su culpa, los ojos en blanco que lo atravesaron y luego la risa de Voldemort y Colagusano. Se despertaba sudando gritando y en unos momentos se oían los fuertes golpes de su tío en la pared diciéndole que se callara, y se acurrucaba y se odiaba más a sí mismo. Las secuelas del torneo en sí habían sido una mezcla de confusión, acusaciones y enojo, seguro que el torneo de los tres magos no era un evento seguro, la gente murió, fue una de las razones por las que habían agregado la regla esta vez, para evitar que la gente por debajo del sexto año, el último estaba abierto a todos y los magos o brujas jóvenes muy poco entrenados fueron asesinados rápidamente. Acostarse en su cama era lo mejor que podía hacer algunos días, después de preparar el desayuno para sus familiares. Harry se había retirado a su habitación, la ropa extra grande de un par de pantalones caqui 3 tallas demasiado grandes en la cintura que con el cinturón abrochado doblado varias veces en ciertas áreas, y una camisa holgada a cuadros en marrón y gris que cuando estaba suelta le llegaba hasta la mitad del muslo. Mientras Harry miraba al techo sintió enojo por todo y por todos. Dumbledore era uno de sus objetivos, el hecho de que tuvo el descaro de exigir saber si había puesto su nombre en la taza o si le había preguntado a alguien más. Dumbledore debería haber sabido después de estos años que quería una vida tranquila lejos de la prensa, las otras escuelas que podía aceptar hasta donde ellos sabían que él era Harry Potter Boy Olivet y media puta, pero no el director. Luego estaban sus amigos, Hermione y Ron, no sería exagerado decir que amaba a sus amigos, pero le daban demasiada importancia a Dumbledore, los necesitaba ahora más que nunca, perdonó a Ron por la traición temprana porque él era su primer amigo y lo necesitaba, pero necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que entendiera el dolor que sentía y, como tal, sentía rabia hacia ellos. De hecho, el único contacto mágico que ha tenido actualmente fue una misteriosa copia avanzada del diario El Profeta, los titulares que decían el niño que vive en letras grandes con una imagen de él mismo sosteniendo el cuerpo de Cedric, las palabras en el titular cambiarían a el muchacho que miente, el artículo escrito por Rita Skeeter, la mujer arpía que estaría al final de la lista de reportera precisa del año.
El sonido de Edwin ululando en la esquina y el frenético batir de alas lo sacó de su autodespreciación y enojo. Los sonidos se cortaron abruptamente, casi como si alguien hubiera lanzado un hechizo de silencio en el mundo. Sentándose notó un extraño vacío en su habitación. Saltando de su cama, agarró su varita. El vacío era un óvalo alineado verticalmente, un color verde enfermizo muy similar a la maldición asesina. Los bordes lucían una mezcla de púrpuras difusos y rojo como cuando la televisión estaba encendida y calentándose. El vacío parecía flotar allí. Suena como una voz cantando, pero un género desconocido parecía provenir de él. Harry se consideraría una persona curiosa, pero con la amenaza real de Voldemort sobre su cabeza, las posibilidades de que este fuera uno de los suyos estratagemas era alto. Sabía que Voldemort era un hombre llamativo al que le gustaban los espectáculos, pero también era inteligente. No estaría muy fuera de lugar para él matarlo en silencio y luego hacer desfilar su cadáver por el callejón Diagon en un poste, o usar algún tipo de hechizo de titiritero y hacer que su cuerpo podrido bailara con una melodía alegre. No, Harry no se arriesgaba y trató de abrir la ventana, trató de sacudir las barras sólidas, esperando que el daño hecho por el auto de Weasley hubiera debilitado la pared. No lo había hecho. Volviendo al vacío, permaneció inmóvil por un momento antes de que saliera como un charco de metal líquido verde, rodeando su brazo. Harry luchó por liberarse, su varita y el brazo de la varita firmemente encerrados en la sustancia. La voz del otro lado se volvió más clara, era la voz de una niña pero no se registraba bien en su mente. Había aparecido una trampa y aunque no la había disparado él mismo, se había disparado y lo había atrapado, gritando de miedo y rabia. Harry sintió las lágrimas calientes correr por su cara, sintió que iba a morir y nadie lo sabría. Un fuerte tirón desde el vacío, sintió que le dislocaría el brazo, pero se lo tragó y vio un mar de estrellas y luego oscuridad. Academia Tristane con el hechizo encantado. Louis se apuntó con su varita al área de invocación. Los murmullos del encantamiento poco ortodoxo terminaron cuando todos contuvieron la respiración. Sus ojos se cerraron con fuerza mientras esperaba contra toda esperanza que su récord perfecto de fracasos se rompiera y su familia no lo aceptara. Nada menos que una citación. Sin embargo, su registro permaneció intacto. La explosión no fue tan poderosa como se esperaba de tal ritual. El humo denso llenó el área de invocación mientras los mechones se extendían hacia los valientes más cercanos al área. Algunos ataques de tos por inhalación del humo. Louis se sonrojó, su rostro coincidiendo color de cabello y ojos. Miraba la columna de humo, sus ojos llorosos levemente. Era lo mismo cada vez con sus hechizos. Bola de fuego, explosión, alquimia, explosión, curación, explosión, invocación, explosión. El cero golpea de nuevo, matando a su familiar y tratando de matarnos a nosotros. Una voz habló a través de la tos convirtiendo el ruido en risa. Louis se frotó los ojos y adoptó la noción de toser. Pocos cuestionarían sus ojos tan cerca de la explosión. Ella sería un fracaso para siempre. Wardes cancelaría el compromiso y sería expulsada de la familia. Un ataque de tos grave llamó su atención, siendo la ubicación la razón. Dentro de la nube, el profesor Colbert actuó rápidamente. Como maestro de la clase, había vigilado a sus estudiantes y sabía que todos estaban contabilizados, agitando a su personal una breve ráfaga de viento despejó el área revelando a un joven de cabello oscuro. ¿Dónde estoy? Harry habló más para sí mismo. Apuntó su varita al instante. El entrenamiento y demasiadas experiencias con la muerte causaron la reacción. La punta de su varita apuntó directamente a las dos personas más cercanas, la chica de cabello rosa y el hombre calvo. Sus ojos se dirigieron al grupo, estudiantes según su conjetura. Las chicas vestían en gran parte blusas y faldas blancas, los chicos camisas y pantalones blancos. Aunque se destacaron algunas personalizaciones, no se estaba enamorando. No todo lo que Voldemort hizo convirtió el área en oscuros presagios. Le hubiera gustado que ese fuera el caso, pero poco a poco estaba construyendo un caso de paranoia. Dio un paso atrás tomando una postura de duelo, su cabeza girando ligeramente mientras buscaba salidas, cobertura y ubicaciones para proporcionar ventajas de nada, hierba plana de un verde exuberante, paredes demasiado lejos para hacer, las torres también y dos lunas. Lo sorprendió con los pies planos, una luna rosada y azul, mientras que Frank Sinatra había cantado sobre una y ciertamente la luna de la Tierra se volvió azul. A veces Harry no creía que fuera tan literal. El rosa estaba planteando más preguntas, lunas para él y para ella.
Sacudió la cabeza y se concentró en la situación actual. Los estudiantes hablaban en un idioma extraño, el venerable zoológico de criaturas al fondo se miraba con sospecha, el gran dragón azul y la pequeña cosa roja con la cola de fuego que pensaba podría ser algo del reciente juego de cartas y el juego Game Boy que se estaba volviendo popular. Miró al dragón, no parecía tan duro como el cola de cuerno, incluso sin su escoba podría tomarlo, algunos hechizos de área, un patronus para ejecutar interferencia y una buena dosis de hechizos de bombarda resolverían el problema. ¿Por qué estoy aquí? Se volvió y miró a los ojos al mayor, el hombre de la chaqueta azul. Ambos sostuvieron la mirada. Harry notó que los ojos del hombre parecían contener una mezcla de confusión y fascinación en ellos, una frialdad enterrada debajo de eso, pero solo como si estuviera esperando ser liberado. Harry no tenía dudas de que el hombre estaba preparado para cualquier acción hostil. Pero él también estaba listo. El movimiento desde su izquierda provocó una reacción de Harry, volviéndose apuntó con su varita y disparó un encantamiento. Incendio. Una corriente de fuego estalló encendiendo la hierba y dejando un muro de fuego entre él y la chica de cabello rosa que en realidad había dado un paso atrás para aparentemente evitar la posibilidad de un ataque. Más movimiento desde esta derecha cuando el hombre mayor apuntó con su bastón un rayo de fuego en erupción, el encantamiento tomó varios segundos y disparó un rayo de llamas que se movía más lento. Harry bloqueó con su encantamiento de escudo lanzado rápidamente antes de enviar un hechizo de desarme. Expelliarmus. El mostrador invisible e inesperado hizo que el personal se alejara traqueteando. Harry levantó las manos señalando lo que esperaba que no fuera una mala intención, estaba muy nervioso, asustado y confundido, se necesitaba una calma pero su corazón estaba acelerado, un torrente de magia lo llenaba, algo que no era normal para él, pero que se sentía a la vez apagado y parecía abrumarlo. Sus hechizos. El hombre de azul pareció entender su intención, asintiendo y saludando a la clase. Harry miró brevemente a los demás, varias varitas y un bastón apuntaban en su dirección, pero claramente desconfiaban de su rápido desarme de los más viejos entre ellos. Una llamada se escuchó nuevamente en una lengua extranjera cuando el hombre dijo algo a los estudiantes reunidos, un chico delgado con cabello rubio y una rosa se apresuró hacia la torre más grande. Un error, sí, debe ser, pero ¿dónde estoy? Harry murmuró para sí mismo, con la varita baja pero aún en la mano, nadie en su sano juicio se mantendría dócil bajo estas circunstancias y esperaría a que sucediera lo que sucediera. Había recorrido un largo camino desde su primer año y las pruebas. Pasaron unos momentos antes de que el fuego se apagara y él hiciera un balance de su primer objetivo, cabello rosado, el color parecía importante en donde quiera que estuviera, ojos rosados también, cortos, un par de centímetros más cortos que él, su mente yendo a la idea de que ella era una metamorfomaga, la idea se presentó como improbable, las lunas gemelas le decían que no estaba en la Tierra, incluso si todavía se negaba a aceptar eso por razones de cordura. El aire permaneció cargado de emociones para Harry mientras esperaban, miedo, sospecha, excitación, impaciencia y estaba casi seguro de lujuria. Trató de no mirar a su alrededor confundido por haberse dejado abierto, estaba seguro al 50% de un porcentaje al 99% de que la mujer de piel bronceada con los pechos grandes promocionados con una blusa ajustada era la culpable. La vender parecía haber entrado en eso ella misma con la mitad de los hombres de Gryffindor a principios del año pasado. Neville y él habían estado de acuerdo, fue algo aterrador. Más movimiento llamó su atención desde la distancia, la mata de cabello rubio y un hombre mayor se movían a un ritmo apresurado pero cómodo hacia ellos. Si Harry no hubiera recordado a los directores de Beauxbatons y Durmstrang, estaba casi seguro que el viejo con un tipo de barba era un requisito previo para ser un maestro mágico. El anciano pareció tomar el centro del escenario cuando la chica de cabello rosado y el hombre calvo se movieron hacia él. Harry vio como el trío hablaba en una mezcla de tonos bajos de la única y fuerte palabra de la chica que sonaba suplicante. Mientras hablaban, Harry repasó una lista de hechizos de combate y de utilidad que lo ayudarían si las cosas iban mal, el hechizo de invocación de serpientes de Malfoy mezclado con su lengua de parcela, una pequeña dispersión de hechizos cortantes, contundentes y explosivos y el infame hechizo baboso de Ron, el último. Sería interesante para usar contra las amenazas. Sintió una punzada de dolor en la pierna cuando el trío se volvió hacia él, cambiando de su postura de batalla a otra. Observó cómo el anciano parecía hacer una mímica de hablar y escuchar mientras apuntaba a su varita. Harry negó con la cabeza, no se lo tragaba, engañarlo una vez ni siquiera era una opción, no tenía apoyo o amigos en torno a la inteligencia basada en la paranoia era la mejor apuesta en este momento.
Vio cómo el hombre comenzaba a lanzar de todos modos. ¿Qué cultura tomó un no moviendo la cabeza como un sí? El hechizo golpeó a la chica. Ari estaba confundido, escuchó el encantamiento pero no pudo entender el significado de las palabras, claramente no en latín, pero el hechizo le pareció inofensivo a la niña. El anciano señaló nuevamente la varita. Ari volvió a negar con la cabeza. El aire parecía llenarse de molestia, sabía que estaba siendo injusto pero no le importaba un poco. La historia juzgaría sus acciones, aunque podría ser un poco más confiado con estas personas que solo habían hecho una sola acción hostil en represalia a la suya. Pero eso no significaba nada. El ganador escribió la historia y ningún ganador ni siquiera hizo sus acciones como algo más que heroico o necesario para la situación. No iba a volver a ser un tercero en la historia de su propia vida. Siguieron más gestos del hombre más joven, su rostro se arrugó por la molestia, las palabras todavía eran ilegibles para él aunque eran fuertes. No tuvo tiempo de preguntarse cuando la chica de cabello rosa le gritó algo antes de que sintiera un impacto. Y cayó al suelo. Sus últimos momentos de conciencia fueron él maldiciendo sin vigilar a los demás. Campo de invocación. El trío miró al mago atacante ofensivo, el bastón torcido sostenido por la tranquila chica de cabello azul. Tabitha volvió a su posición normal. No se estaba haciendo ningún progreso, dijo ella tranquilamente. Un hechizo de traducción ahora puede acelerar el problema. Colbert suspiró. Si bien era cierto que no ayudaría en su caso al joven mago, aunque notó que la chica había hablado más que en su presencia el año pasado, sacudiendo la idea de su cabeza y comenzó a acercarse. Esperando lentamente que saltara y lanzara una andanada de hechizos de fuego y otras magias peligrosas contra todos ellos. Tras una inspección más cercana, se notaron algunas anomalías del niño. Su ropa, la tela holgada de gran tamaño sugería algún tipo de ropa usada, el estilo tampoco era esperado, la parte superior no tenía botones ni nada más que una imagen grande que era agrietado y descolorido. Los pantalones también, de un material azul y blanco que, en su opinión, parecía resistente pero cómodo, aunque no era un estilo que él reconociera y, ciertamente, de nuevo demasiado grande por el cinturón alrededor de su cintura, sugerían ropa de moda. Para Colbert, él no tenía la parafernalia de un noble, pero claramente era hábil en la batalla. El desvío a ciegas a pesar de que su desvío y el contraataque eran rápidos y precisos, el joven había visto una batalla real para hacer eso. Ahora señorita Valiere, por favor complete el ritual. Colbert se volvió sorprendido por el comentario de Osmond. Pero es un noble. Louise farfulló. Tal vez, sin embargo, incluso los nobles deben inclinarse ante nuestros inquilinos. ¿Lo convocaste? Osmond respondió antes de darse cuenta de que Colbert estaba a punto de hablar. Jean, sé lo que vas a decir, pero las repercusiones para la señora Valiere son graves de cualquier manera, pero esta es la mejor opción que tenemos. Colbert suspiró. Tal vez lo fue, tal vez no lo fue, pero las mejores opciones no eran realmente las mejores. Quienquiera que fuera el joven, ¿realmente iba a sonreír y aceptar esto? El hecho de que no permitiera que nadie le lanzara un hechizo, ni siquiera el hechizo de traducción, demostraba que no estaba de humor para confiar. Lo siento joven, pero has estado atado toda tu vida a otra persona. Colbert murmuró sarcásticamente. Sí, eso saldrá bien. El propio cuerpo de estudiantes se había movido con la situación desarmada. Colbert miró hacia arriba haciendo que todos retrocedieran levemente, dándose cuenta ociosamente que su rostro había adquirido su antigua personalidad de combate. Rápidamente lo aprendió. Está bien, todos menos la señora Valiere están despedidos. Colbert aplaudió provocando quejas del grupo que comenzó a volar con sus familiares a cuestas. Louise se quedó paralizada durante esto. ¿El viejo Osmond quería que ella atara a esta persona? ¿Un mago? Solo podía preguntarse qué diría su madre al escuchar esto. Se sabía que las malas noticias viajaban más rápido que las buenas. Ya los otros estudiantes estarían escribiendo cartas a sus familias sobre ella, otra desgracia que había acumulado sobre su propia familia. Ella miró al chico inconsciente. Era joven, más o menos de su edad, supuso, piel bronceada de alguien que pasaba mucho tiempo afuera, cabello negro desgreñado que cubría algo. Ella le apartó el pelo a un lado mientras se arrodillaba, una cicatriz en forma de rayo. Profesor. Ella gritó antes de señalarlo. Interesante, es una runa elemental, pero en su frente. Cuando se despierte debería preguntarle. Colbert tosió avergonzado al ver las dos miradas que estaba recibiendo. Por favor continúa.
Louis sintió que su rostro se calentaba, su primer beso con alguien de su misma edad, la distancia entre los dos disminuyó lentamente a medida que avanzaba, no le gustó ni un poco, él era un noble inconsciente. Ella murmuró el encantamiento para finalizar el hechizo antes de que sus labios tocaran suavemente los de él, algo hizo clic dentro de su cabeza cuando sintió que el hechizo se completaba, volviendo a ponerse de rodillas y se tocó los labios sintiendo el calor persistente. El pequeño resplandor no permaneció cuando el niño sufrió un espasmo, su espalda se arqueó mientras se retorcía de dolor, su rostro se retorció y se transformó mientras las expresiones de dolor, miedo, ira y odio crudo luchaban para convertirse en la fuerza dominante que aparentemente estaba reuniendo. Profesor. Louis repitió su llamada anterior. Algo va mal, Osmond, los magos nunca fueron destinados a estar atados. El trío trató de sujetar al chico que se retorcía, la fuerza de su cuerpo aseguraba su tamaño ya que los tres tenían problemas para sujetarlo. Una salpicadura de sangre en el rostro de Louise mientras intentaba sujetarle el brazo, el antebrazo se agitaba salvajemente cuando notó que el dorso de su mano izquierda se abría cuando los símbolos parecían grabarse en él por sí mismos. Un grito de naturaleza inhumana escapó de la boca del niño, ya que con más fuerza que antes de que se sentara de golpe y se arrojara a los tres, el licor negro brotó de su cicatriz mientras sus ojos se abrían para revelar pupilas del mismo color negro. Louis se apresuró a regresar hacia él desde su ubicación arrojada cuando un aullido como el viento a través de los árboles parecía emanar de la cicatriz misma, una nube de humo como un espectro estalló tomando la forma de un rostro. El humo la envolvió y le causó un dolor punzante antes de que recorriera el área gimiendo mientras se disipaba lentamente en la nada. Señorita Valiere, ¿se encuentra bien? Preguntó Colbert mientras Louise estaba de nuevo en el suelo mirando al cielo. Me duele la cabeza. Louise respondió antes de desmayarse. Enfermería. El dicho, cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual, parecía apropiado para Harry, sus ojos se abrieron a la visión borrosa habitual, deslizándose hacia la derecha, sintió sus lentes al alcance y se los puso para revelar, una enfermería, gimió mientras todo el cuerpo se sintió en llamas, dolor dentro de su cabeza como si 1000 agujas clavadas en carámbanos se clavaran en su cabeza. Su mente trató de seguir lo que sucedió, estaba en casa siendo ignorado como de costumbre, un portal verde, otro mundo, y luego lo golpearon. Asintió con la cabeza a la cadena de eventos, mirando a su alrededor notó un montón de cabello rosado descansando contra su cama, un par de pequeñas manos calientes sosteniendo su brazo izquierdo. Harry miró a la chica inmovilizándolo, la inspección más cercana de antes le dio una apariencia casi de muñeca que la hizo parecer incluso más joven que él, sus ojos siguieron su brazo inmovilizado para notar una serie de marcas quemadas en su piel, rojas y enojadas. Que parecen vagamente números romanos. ¿Estás despierto? Llamaré al director. Una mujer habló entrando en la habitación. Harry vio cómo la mujer salió disparada por la puerta antes de regresar y servir un vaso de agua. Para ti, debes tener sed. Luego se fue rápidamente dejándolo un poco desconcertado, solo entonces se dio cuenta de que entendía lo que estaba diciendo. Usando su única mano libre para no querer liberar la atrapada de la chica agarró el vaso, sorbiendo el agua encontró el sabor extraño, oliéndolo antes de intentarlo de nuevo se dio cuenta de la ausencia de químicos limpiadores, era como Hogwarts, el agua no se procesó como el agua Muggle y tenía un sabor diferente, lamiendo sus labios dándose cuenta de que realmente tenía sed, rápidamente bebió el agua tibia. La enfermería rápidamente se llenó de gente cuando la matrona reapareció junto con los dos hombres y una mujer de cabello verde, tratando de descifrar que uno también lo sintió moviéndose de su izquierda. La pérdida de presión en su brazo izquierdo vio a la niña despertarse y bostezar para sí mismo. Lindo. Tomando la libertad, Harry se frotó el brazo ligeramente entumecido mientras miraba al trío que lo observaba mientras la matrona se ocupaba de sus deberes. Ahora, creo que podemos hablar, debo decir que fuiste bastante terco, el estudiante que te atacó ha sido reprendido. El anciano habló. Harry no lo creyó ni por un segundo, aunque solo fuera por la virtud del hombre calvo que le lanzó una mirada de asombro. Aún así, las presentaciones están en orden, soy el director Osmond, pero todos me llaman viejo Osmond, dirijo la Academia de Magia de Tristane en la que se encuentra actualmente, este tipo es uno de nuestros profesores, el profesor Colbert y la encantadora dama con bragas de algodón blanco es Ark. Harry vio como el anciano caía al suelo, el pie estirado de la ruborizada mujer le contaba lo sucedido. Su mente registrando el nombre de la academia en la que estaba, no había oído hablar de ella, pero solo conocía 3 escuelas de magia. Señora.
Longueville. Harry Potter. El decoro social era necesario para futuras comunicaciones, saber nombres ayudó a eso cuando Harry se presentó. ¿Cómo llegué aquí? Me refiero a la escuela. Harry necesitaba tener cuidado ahora, mientras que había pasado muchos años de su vida recibiendo información abreviada e incluso a veces cuentas completamente falsificadas, sabía que podía ayudar cuando estaba en problemas. Debe respetar a sus mayores, señorita Longueville. Osmond se levantó bastante rápido para el impacto. Y deberías dejar de ser un anciano pervertido. La mujer dio media vuelta. Es una historia realmente divertida. Osmond se volvió hacia Harry mientras sacaba una pipa de gran tamaño. Harry entrecerró los ojos ligeramente. Las historias divertidas a menudo nunca eran divertidas para la víctima. La señorita a su izquierda, la señora Louise Valliere lo llamó como su familiar. Harry sintió que se le enfriaba la sangre. Edwige, Crookshanks desagradablemente, Scavers eran familiares, mascotas, mientras que el trío dorado siempre cuidaba a sus mascotas y fuera de Ron y su rata los respetaba bien. No creía que un familiar humano pudiera recibir tal tratamiento. Me vino a la mente el término elfo doméstico. Gracioso. Harry respondió, su voz mezclada con sarcasmo y veneno. Pero me niego. Te lo dije, Osmond. El profesor Colbert dijo a su lado. Lo siento mucho, pero la unión ha sido completa, eso. Señaló la herida abierta en su mano. Es prueba de la vinculación que, la voz de Osmond se cortó cuando su cabello se encendió, la magia dentro de Harry encendió su cabello, pasaron unos segundos antes de que un hechizo de agua lo apagara. Impresionante, para lanzar magia sin varita o encantamiento, debe ser un prodigio. Osmond se recuperó de nuevo con notable velocidad. Pero basta de eso, el vínculo estaba hecho. Sin mi consentimiento. Harry escupió. Ponte en mi lugar, ¿quieres eso? Bueno, Osmond apartó la mirada con torpeza. Quebrar a nuestros inquilinos es un sacrilegio, si pudiera elegir. Pero no lo hice. Harry interrumpió de nuevo. ¿Ahora dónde está mi varita? Por aquí. La mujer le entregó su enfoque que Harry tomó con 2 dedos. Ahora, director, estoy lo suficientemente cabreado aquí que puedo verme arrojando cosas imperdonables. Me pregunto cuántos aquí pueden sobrevivir a la maldición asesina. Harry empujó la punta de su varita. Harry agarró la varita correctamente antes de saltar de la cama, casi derribando a Louise en el proceso. Una oleada de energía lo llenó cuando los secretos de la magia que no conocía, no había sabido y no debería conocer entraron en su mente. Así que dígame, director, ¿por qué no debería ocuparme de usted ahora? Por el comentario de Colbert, usted fue el instigador y, según mi conjetura, el rosado de aquí también habría estado en contra. El joven de la sombra. Osmond espetó haciendo que Harry se detuviera. ¿Qué tono? ¿Sombra? Toda la habitación estaba llena de una mezcla de ira, miedo y confusión. La matrona se había escondido junto a su escritorio mientras Colbert movía su personal listo. Sí, cuando la señora Valliere selló el hechizo, una sombra brotó de su runa en su frente. Me atrevería a decir que pensamos que lo habíamos matado. Harry extendió la mano y tocó su infame cicatriz. La habitual sensación áspera de la carne con costras era diferente de lo normal. Un delgado surco de carne curada ahora descansa allí en su lugar. Ah, ya veo, está bien, te perdono. Dijo Harry bajando su varita. En realidad, Osmond pareció sorprendido por el giro de los acontecimientos. No. Harry levantó su varita nuevamente rodando los ojos. ¿Quién en su mente correcta o equivocada simplemente aceptaría eso? Pero responderás a mis preguntas. Ahora, ¿qué era la sombra? El grupo se miró antes de volver a mirar al secuestrador. Estaba en ti, ¿no deberías saberlo? Harry admitiría que tenían un punto allí, lo que solo supuso la pregunta de qué demonios era este tono aparente. Esto, naturalmente, asumió que estaban diciendo la verdad y no tejiendo una artimaña elaborada, pero no podía ver eso desde su posición actual. Describe la sombra. Ordenó Harry. Negro, lleno de humo, una cara, lamentos. Voldemort. Harry escupió, la imagen sonaba como la de su primer año. Ese idiota. Harry exhaló un suspiro de alivio, al menos ahora se había ido. Aún rompa la atadura, y le agradeceré que me lo haya quitado de la cabeza. Nosotros, no podemos, joven Harry, la unión es permanente. La varita de Harry ahora apuntaba a Louise. La chica lo miró mientras él brevemente le dirigía su propia mirada. Ella se estremeció ante la frialdad de su mirada. ¿Matar al maestro, liberar al familiar, ese trabajo? Preguntó Harry mientras Louise retrocedía contra la pared. Ahora, no hagamos nada apresurado. Osmond levantó las manos en un gesto apaciguador.
El enlace nunca se había hecho en un humano antes, creo. Tal vez deberíamos calmarnos y descansar un poco. Le dará a mi personal algo de tiempo para buscar en los textos antiguos y encontrar algo. Puedes darnos hasta mañana. Harry quiso responder que ya había descansado de ser atacado, pero estuvo de acuerdo. Se sentía cansado, no en el sentido físico, se sentía significativamente más poderoso de lo normal en este punto, se sentía mentalmente agotado, demasiadas emociones habían pasado por él. Ok. Harry estuvo de acuerdo, aparte de toda la invocación, el ataque y la atadura. Ahora que lo pensaba, tal vez no debería estar de acuerdo. Muy bien, la señora Valiere será su enlace. Asignaré un sirviente personal de nuestro personal aquí también, y la señora Valiere, por favor, llévela a las habitaciones de invitados. Louis se asintió con la cabeza lo suficientemente rápido como para que Harry estuviera seguro de que se le saldría la cabeza. La interrogaría más tarde. Parecía más dócil a un interrogatorio. Se guardó la varita en el bolsillo para indicar el fin de las hostilidades actuales. Con eso Osmond se giró y se fue con sorprendente prisa. La señora Longeville se quedó atrás un momento más, una pálida sonrisa en su rostro que hablaba de alguien acostumbrado al anciano, y se disculpó por él. Colbert dio un paso adelante. Harry, ¿puedo llamarte Harry? Un asentimiento le permitió continuar. ¿Puedo ver la runa? Necesito saber lo que estoy buscando. Harry levantó su flequillo haciendo que Colbert negara con la cabeza. Harry miró su mano izquierda dándose cuenta tardíamente a qué runas se refería. Había pasado suficiente tiempo con la gente preguntando por su cicatriz, se estaba convirtiendo en una respuesta pavloviana. Viejo, muy viejo. Colbert pareció grabar la imagen en su mente o hacer un agujero en la mano de Harry. Veré lo que puedo encontrar. Y Harry, por favor no culpes a Osmond, aunque es un hombre muy progresista, a veces los problemas son más grandes que nosotros. Osmond estaba pensando en cosas más amplias. Sé que perdemos de vista el gente cuando eso sucede, pero no está contento de haber tenido que hacer eso. Harry asintió entendiendo, no aceptando. ¿Cuántas veces la gente había sufrido por algo como el bien mayor? Era como Dumbledore, el hombre lo intentó, o Harry lo sabía, su constante intento de manejar todas sus responsabilidades y ayudar a un joven adolescente a lidiar con un megalómano significaba que era difícil cambiar de jefe de varias organizaciones a la amable figura de abuelo que tenía. Estado en el primer año. Con eso Colbert también se fue dejando solo a la matrona que se mantenía ocupada, y él mismo con Louise, miró a la chica que estaba haciendo todo lo posible para rodear a Harry sin hacerlo obvio. Venga, Sir Harry. Casi corriendo a su lado, Harry permitió una sonrisa triste en su rostro. Era como segundo año, miedo de él. Cuando salieron de lo que era la torre central, Harry tuvo su primera mirada no táctica a su entorno, campos de exuberante hierba verde ondeando en la brisa. El sol estaba bajo en el horizonte, aún no era tarde pero se extendía a horcajadas sobre la línea de la tarde. La hierba en sí mismo no mostraba senderos ni líneas errantes que sugirieran hierba endurecida mágicamente. Los muros de piedra blanca que no estarían fuera de lugar alrededor de un castillo se unieron a las torres de parámetros en un aparente anillo. La única rareza era que cada torre exterior más pequeña estaba conectada a la principal, excepto una. Sus ojos se posaron en el cielo, azul con un toque de púrpura, el sol dorado como el suyo, pero todavía colgando y burlándose de él estaban las lunas rosadas y azules, que eran el hecho más grande y evidente de que ya no estaba en la tierra. Se sintió temblar ante esto, la ira y la tristeza pelearon, quería gritar y llorar. Louise hizo una pausa al sentir que su carga y familiar se habían detenido, se dio la vuelta y puso sus manos en sus caderas. Un breve destello de molestia cruzó su rostro, la confrontación anterior se desvaneció lentamente de ella. ¿Qué es? La impaciencia en su voz es evidente. Solo que estoy muy lejos de casa. Murmuró antes de moverse de nuevo. Louise no estaba segura de lo que eso significaba realmente. ¿Tenía algún sentido? Ni hablaba el idioma común ni actuaba como si supiera dónde estaba. Seguro que usaba magia y su apariencia era similar a la de ellos, pero aparte de las pequeñas similitudes era completamente ajeno a ella. Al decidir que no decir nada en lugar de causar más malestar y la posibilidad de más amenazas basadas en la magia, Louise se movió hacia la torre nuevamente. La torre de invitados tenía un diseño similar al de los estudiantes, varias habitaciones por piso desde el primero y un gran espacio común para relajarse fuera de la sala de asignación. Se extendió ante él, estaba casi seguro de que era la magia del Señor del Tiempo. El espacio se extendió con mesas y sillas en lujosa madera tallada, librerías llenas de tomos y texto cuyo guión no podía entender y una chimenea actualmente apagada.
Varios tramos de escaleras que conducían al primer piso rodeaban los bordes del edificio circular. Esta es la sala común de invitados, supongo que la tienes para ti hoy, vamos a la izquierda. Louise vaciló sin saber muy bien cómo tratar con el mago. Harry asintió mientras los dos subían por la escalera más a la izquierda y más cercana al primer piso, una serie de puertas que conducían a habitaciones privadas, la luz provenía de varias ventanas con velas apagadas listas para la noche. Esta es tu habitación, todas las demás están vacías, las escaleras al final conducen al siguiente piso y más allá, tienes acceso al techo desde allí. Abriendo la pesada puerta, Louise entró primero seguida de Harry, la gran habitación ciertamente daba la impresión de clase, ¿podría caber la habitación de Gryffindor de cuarto año en esta habitación y sería para él? Una cama grande que claramente para él era más grande que una doble estándar fue el primer mueble que vio, una cama con dosel también, un juego de ropa sólida alineada en una pared, un armario, una cómoda y un tocador, una mesa y varios muebles. Sillas y un gabinete llenaban la habitación, una alfombra ovalada exuberante era la única decoración del piso de un rojo intenso con patrones dorados. Harry pasó unos momentos buscando en la habitación, revisando los cajones y varios espacios de almacenamiento, los cajones se abrieron sólidamente pero con la naturaleza obvia de no ser controles deslizantes, no había nada en ellos, pero tenía sentido que las habitaciones de invitados estuvieran vacías. Un golpe en la puerta impidió una exploración más profunda de la habitación, los dos se miraron antes de que Louise suspirara molesta. Es tu habitación, pero bien, entra. Llamó antes de que se abriera la puerta. Entró una mujer joven con uniforme de sirvienta con una bandeja, una tetera de porcelana china ornamentada y tazas a juego, una brizna de vapor escapando del pico y un pequeño montón de bocadillos en un plato. Harry vio cómo la criada colocaba la bandeja, Louise ya estaba sentada mientras servía el té con práctica facilidad. Harry siguió su ejemplo sentándose mientras una taza de té se colocaba frente a él, el líquido de un color carmesí con un ligero sabor a cítrico. Gracias. Dijo Harry. Siesta, señor, me han asignado como su sirvienta en el futuro previsible. La doncella hizo una leve reverencia. Si hay algo que necesites, me quedaré en el alojamiento de los sirvientes invitados, la pequeña campana en la pared me alertará. Te llamaremos más tarde. Louise dijo hacerse cargo, Siesta asintió antes de dirigirse hacia la puerta. Ahora, Sir Harry, ¿de dónde es usted? Surrey, Gran Bretaña. Él respondió que ese pequeño detalle no era un problema. Nunca he oído hablar de él, ¿es un país pequeño? Louise decidió que probablemente era mejor no molestar a su familiar más competente en la magia, ya que habiendo demostrado una propiedad para el fuego y la batalla, era la apuesta más segura. Lo es, no lo fue, es una pequeña nación insular frente a las costas del continente europeo, pero sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. Louise asintió, así que era como Albion en ese sentido, una nación pequeña pero poderosa, difícil de atacar, fácil de defender. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Preguntó Harry bebiendo su té lentamente. El país de Tristan. Louise se frotó la cabeza levemente sintiendo que se acercaba un dolor de cabeza. Este es el continente de Alquegenia, por lo que debe ser de más allá de las tierras de los elfos, mucho más allá de ellas. Harry detuvo su mano para tomar un sándwich ante ese comentario, ¿tierras de los elfos? La idea de un país lleno de Dobby, lo hizo estremecerse un poco, dudaba que fueran las criaturas lamentables que retrataba su realidad, tal vez más como los libros de ficción que había leído en la biblioteca para perder el tiempo. Dobby. Harry gritó sorprendiendo a Louise, quien miró a su alrededor preocupada y confundida. Dobby. No pasó nada excepto el sonido de la respiración, para Harry no hubo un estallido revelador de magia de aparición o los sonidos de un elfo excitable. ¿Quién es Dobby? Louise preguntó vacilante. Oh, mi autoproclamado elfo doméstico, él. ¿Le ordenas a un elfo? Louise casi gritó, sus ojos atormentados con una pequeña medida de respeto y una gran cantidad de miedo. Solo aumentó cuando Harry asintió. ¿Qué tipo de gente es tuya para hacer eso? Harry se sintió un poco desgarrado, le explicó que los elfos eran una raza diminuta de esclavos o dio la impresión de lo que fuera que pasaba por elfos aquí. Todavía necesitaba llegar a casa, tener la impresión de poder era una mejor opción, un engaño. Muchas familias los tienen, mi escuela de magia los usa para cocinar nuestros alimentos y limpiar el castillo. Nada de lo que Harry dijo que se diera cuenta era una mentira, mientras que los elfos parecían disfrutar del trabajo en el castillo, él no tenía idea del trato de las familias mismas, solo podía adivinarlo por eso.
El silencio reinó mientras el comentario flotaba en el aire. Louise quería preguntar sobre su escuela, las familias, pero en su lugar buscó uno de los pequeños sándwiches triangulares finamente cortados, los verdes y rojos frescos mezclados con un poco de carne salada. No era ella. Tarifa habitual, pero a ella le gustó. Terminando la comida ligera y el té, la pareja se sentó en silencio. Para Harry estaba bien, había pasado años en el armario debajo de las escaleras solo, viendo motas de polvo flotando en el aire y contando las arañas. Eso le dio tiempo para pensar, para tomar balance de su situación. Para Louise lo era menos, le permitía pensar en cosas malas. La persona frente a ella, una maga, poderosa, sabía que, peligrosa, la había cagado, sabía que por el hecho de haber convocado a una persona, deseaba que su hechizo hubiera fallado. Una explosión era un resultado mucho mejor que esto. ¿Qué diría su madre? La idea de ese enfrentamiento envió escalofríos por su espalda. Creo que deberíamos acabar con esto aquí. Louise se puso de pie lentamente. Vendré a buscarte por la mañana antes del desayuno. Con eso, tiró de la pequeña cuerda de tela. Harry supo que estaba orientada a otra habitación. La antigua forma de informar al personal de habitaciones particulares requería atención, mucho antes de que aparecieran los teléfonos. Pasó un minuto antes de que volvieran a llamar a la puerta. Louise, de pie cerca de la puerta, la abrió para revelar a la sirvienta de antes. Harry tuvo que preguntarse qué hacía en su tiempo libre. ¿Se sentaba a esperar el timbre? Le parecía una tontería, pero si era solo ella quien lo atendía, tal vez lo fuera. Mike, me voy, por favor limpia. Con eso, Louise salió de la habitación antes de darse la vuelta. Tenga una buena noche, Sir Harry. Harry tuvo que preguntarse si esta era su personalidad o si se estaba dando aires. Su incómodo adiós sugirió que ella no era la persona más sociable, no que él pudiera hablar, seguro que interactuaba bien con quienes lo rodeaban, pero extraños a los que tomó un tiempo. Encontrarse atada a otra persona probablemente le estaba causando una confusión infinita sobre cómo tratarlo. ¿Puedo ayudarte en algo con Sir Harry? La criada habló sacando a Harry de sus cavilaciones. Sí, ¿dónde estaría el baño y el inodoro? Cuestiones importantes en cualquier gran plan. La higiene era uno de los factores más importantes de la vida. El orinal debajo de la cama. Si ésta lo sacó y lo comprobó antes de asentir. Hay un inodoro adecuado al final del pasillo. Por favor infórmeme si usa ese. El baño está enfrente. Por favor avíseme de antemano para que pueda calentar el agua. ¿Puedo usarlo ahora, por favor? Harry preguntó, obteniendo un asentimiento. Ciertamente, Sir Harry, permítame llevarme estos platos y le prepararé un baño y lo llamaré cuando esté listo. ¿Tiene una muda de ropa? ¿Puedo lavarla por usted? Harry miró sus prendas usadas, jeans y camiseta. Era cierto que necesitaría algo que había estado con su ropa actual todo el día. Si tienes algo, sí, pero mis pantalones tardan mucho en secarse para avisarte. La sirvienta asintió con la cabeza mientras sonreía antes de mirarlo fijamente por un largo rato. Harry se movió incómodo ante esto. Había tenido más de unas pocas chicas que lo miraban fijamente a lo largo de los años, fanáticas y cosas por el estilo, pero esto era más clínico que Harry sentía. Lo siento, señor, solo estaba midiendo su complexión para la ropa de repuesto. Me temo que no tendría tiempo para vender al por menor o algo de su talla. Algo más grande como su ropa actual lo haría hasta mañana. Sí, eso estaría bien. Harry estuvo de acuerdo, estaba acostumbrado. Con una habilidad que haría para muchos, pero no. Harry aseguró su edad. La sirvienta siesta recogió la vajilla y se fue con el equilibrio perfecto. Dejada sola por primera vez en mucho tiempo, Harry se desplomó en la cama notando la falta de resortes en el colchón, mientras su mente llenó de la situación actual. Biblioteca. La biblioteca de Tristane se dividió en varias subdivisiones con respecto al acceso: la zona de estudiantes con permiso del maestro, la zona del maestro, la zona del director y los archivos reales. Cada área contenía más libros esotéricos, y en algunos casos libros con texto francamente herético, con la bendición del director de que él estaba en esa sección. Libros antiguos fielmente copiados, al menos se decía que eran, los originales, ya sea detrás de la puerta a su espalda, en la bóveda unos pisos más arriba o en el palacio. Colbert levantó otro libro de la pila de espera. Una docena de varios libros encuadernados ya estaban revisados brevemente mientras se sostenía otro. La cubierta de cuero que alguna vez fue azul ahora se descascara y está cubierta de polvo gris espeso. Los bordes del papel ahora son ligeramente amarillos. Fue uno de los libros más antiguos que encontró en la sección.
Soplando el polvo de la luz que se movía de la vela de la mesa mientras se cubría la boca, las letras doradas Summons of Note eran de la era anterior, una época solo siglos después de la muerte de Brimir. Si estaba en lo cierto, este sería el 10º reescritura del libro, realizada por los escribas más confiables bajo la vigilancia de los asesores más confiables de la corona. Lo abrió lentamente, el libro tenía fácilmente un siglo de antigüedad, mientras que la magia lo conservaba bien, se desvanecía con el tiempo, el libro en sí había pasado de las manos y se había leído antes, lo que provocó un desgaste menor. Se subió las gafas y pasó las páginas con delicadeza en busca de ciertas palabras e imágenes clave, cada dibujo dentro del libro hecho como una obra de arte, dragones tan detallados que bien podrían saltar de la página. Moviéndose a través del libro, se detuvo brevemente ante la imagen de otra invocación, diría dragón de nuevo, pero no lo era, un cuerpo grande y rechoncho con piernas cortas y rechonchas, un cuello largo con la cabeza aplastada, que era solo un poco más grande que el cuello contiguo. Grandes púas gruesas recorrieron su espalda y una cola con púas puntiagudas. El pequeño dibujo humano a su lado, su invocador mostraba que la bestia era 3 veces más grande, captando su interés, brevemente se puso rojo antes de continuar. Puso los ojos en blanco, el dicho, siempre el último lugar donde miraste, fue para él uno de los dichos más tontos, no encuentras algo y sigues buscando, así que si el dicho era un poco redundante, aún así encontró la información, o al menos algo parecido. Colocando una fina hoja de papel adentro para marcarla, la movió a otra pila, la primera que encontró antes de continuar, la pequeña cantidad de información la hacía inviable como prueba segura, necesitaba algo concreto para llevárselo a Osmond, no le importaba, la información que estaba encontrando le fascinaba. Habitación de Louise. Louise se dirigió a los dormitorios de estudiantes y subió a su habitación sin problemas. Los diversos estudiantes se escondieron en su habitación con sus nuevos familiares o en grupos alrededor de la escuela, mostrándolos a amigos en otros años. Louise se frotó la cabeza de nuevo, desde que esa nube de humo, la sombra la golpeó, su cabeza le dolía dolorosamente, la sensación de entumecimiento iba y venía sin previo aviso, el último en las escaleras había amenazado con hacerla caer por el tramo pero se estabilizó. Al entrar en su habitación se cambió rápidamente a su ropa de dormir habitual, mientras que el sol acababa de ponerse y estaba lejos de sus horas habituales de sueño, la fatiga comenzaba a afectarla. Se subió a la cama y se revolvió tratando de ponerse cómoda mientras luchaba contra el dolor de cabeza, sus ojos se cerraron lentamente y el sueño la tomó, en el último momento se escuchó un siseo. Sueño. Louise había tenido muchos sueños como cualquiera, desde estar erguida con curvas hasta rivalizar con Kirche o su hermana mientras su archienemigo se inclinaba, tan plana como una tabla y admitiendo la superioridad de Louise, hasta uno de todos los que conocía apuntándola y riéndose de ella mientras ella estaba en el cepo desnudo siendo apedreado con tomates. Estar en un cementerio era otra cosa, el sueño se sentía extraño, como si no fuera su sueño, no debería ser, nunca había visto un lugar así, espeluznantes lápidas grises y monumentos llenaban el lote, el cielo oscuro y escalofriante, un lugar de verdadera muerte. Mirando una de las piedras más cercanas, miró la escritura, ella no podía entender ni una sola línea, lo que solo podían ser números sugería la vida y la muerte del ocupante, la tumba en sí era escalofriante, una figura de piedra de aspecto maligno en la tumba. Una guadaña malvada en su mano huesuda. El sonido de alguien golpeando el suelo detrás de ella hizo que se volviera, su familiar. El segundo chico que no reconoció, pero el objeto que ambos sostenían, una forma de cáliz grande, rebotó en una ligera pendiente. Moviéndose hacia la pareja notó que ninguno mostraba ningún signo de su presencia, agitando su mano a través de ambos, escuchó a alguien hablar en un idioma que no reconocía, se giró para ver aparecer una tercera figura con un bulto y una varita en la mano. Avada Kedavra. Un rayo verde enfermizo golpeó al niño desconocido al lado de Harry, el niño cayó al suelo como un títere sin cuerdas, el grito de Abby le dijo que la persona había sido asesinada, daba miedo lo simple que había sido, nada lujoso como el hechizo de su madre. Simplemente muerte. Cola gusano. La voz de Harry gruñó, Louise observó dándose cuenta de que las palabras se volvían más claras para sus oídos, como si las entendiera. Harry fue lanzado rápidamente al monumento que había visto antes, la entidad de piedra se movió como un golem y lo encerró en su lugar. El ser conocido como colagusano se acercó cuando se escuchó otra voz proveniente del paquete, la cubierta se quitó ligeramente para revelar un rostro, una piel casi transparente que se aferraba al hueso, una falta de nariz pero dos fosas nasales donde debería estar, una muy apariencia reptil.
Unas pocas palabras siseadas que ella no entendió completamente, pero el contexto de que claramente eran enemigos se resolvió. Un gran caldero cercano se encendió rápidamente y trajo algo de líquido al interior a un estado burbujeante. Louise la miró con una mezcla de horror y fascinación mientras retiraban el bulto de tela y dejaba al descubierto a un hombre emancipado, dejándolo caer en el líquido que burbujeaba furiosamente y el líquido adquiría un brillo lechoso. Hueso del padre, dado sin saberlo. El hombre andrajoso ahora sin capucha, Wormtail cantó. Resucitarás a tu hijo. Un gran hueso se desprendió del suelo a los pies de Harry, flotando en el aire antes de ser depositado en el caldero. Magia herética, era lo único en lo que Louise podía pensar. Se habría ido con un hechizo de resurrección si la persona arrojada anteriormente en la tina no hubiera sido claramente para quien estaba destinado el ritual. Carne del siervo entregada voluntariamente, revivirás a tu amo. Colagusano continuó sacando un cuchillo de su capa y cortándose la mano, la extremidad cayó en la olla con un chapoteo. Louise jadeó, el celo del lanzador era impresionante, las pociones y los rituales solían ser un asunto de exactos con reactivos, el anterior familiar convocando una buena lección en eso. Cualquiera que sea la magia que Harry y su gente usaron, demostraron que ese no era el caso o que el hombre había cortado exactamente lo que requería, tenía sentido para ella ahora que lo que estaba viendo era claramente un recuerdo de Harry, si la unión había hecho esto o la sombra. Sangre del enemigo, tomada a la fuerza. Su voz temblaba por el dolor, el cuchillo se clavó en su muñeca y le hizo salir una pequeña cantidad de sangre. Resucitarás a tu enemigo. Las gotas de sangre golpearon el líquido haciendo que el ritual se completara, intencionado, todo se trataba de eso desde el encantamiento, si Colagusano no hubiera estado dispuesto o Harry lo hubiera estado, nuevamente era como el anterior, todo fue tomado en cuenta, afinidad mágica, capacidad, disposición, género y esos eran solo los personales. Nubes de humo salieron del caldero cuando una figura se elevó de las profundidades del líquido, la criatura una vez frágil ahora parecía un hombre poderoso, para Louise, la nariz o la falta de ella todavía la estaba distrayendo, pero se sacó una capa que él se puso. Colagusano le entregó al hombre su varita, le ofrecieron el único brazo que le quedaba mientras se empujaba un sigilo, pasaron segundos antes de que una docena de personas aparecieran en humo negro, cada una con una capa negra de cuerpo completo y una máscara blanca, seguidores del hombre, unas pocas palabras entraron en ella. Mente. Comedor de la muerte. Lord Voldemort. Lord Voldemort caminó entre sus seguidores, quitándose las máscaras de ciertas personas haciendo que cayeran de rodillas, algo levemente contra él, algo que ver con Azkaban, fuera lo que fuera, reparó la mano de Colagusano, una nueva plateada, luego giró su mano. Ojos a Harry. ¿Un duelo? Louise tenía que admirar la audacia de Voldemort y sentir lástima por la estupidez de Harry, pensaba que iba a ganar. Rodeada por el enemigo, incluso si Harry vencía al líder, la idea de que lo dejaran ir era insondable, estas personas podrían fingir honor, pero el secuestro y la toma de rehenes, lo dudaba, aunque asumiendo que era un recuerdo, claramente Harry había ganado el día. Los hechizos se dispararon, pocas palabras murmuraron mientras se disparaban y desviaban rayos de energía casi invisibles, los puros reflejos de la pareja eran impresionantes, pero Harry estaba perdiendo, era obvio de ver, el hombre mayor más experimentado estaba ganando la partida, pero Harry se negó a ceder. Entonces sucedió, dos ataques, rayos de poder se dispararon y se alcanzaron, resonancia, el punto de encuentro chispeó y hirvió y burbujeó, empujando de un lado a otro, apareció un destello de luz y todo se detuvo. La pelea, el hechizo, congelado como una pintura, varias imágenes espectrales aparecieron detrás de Harry, el chico muerto de antes, un anciano que no reconoció y otros dos que compartían un parecido con Harry, el hombre miraba la imagen dividida. ¿Quién eres tú?, preguntó la voz sibilante de Voldemort, su cabeza girando en un ángulo claramente inhumano para mirarla. No estás aquí, no, ¿por qué? Louise retrocedió moviéndose hacia Harry, la figura no se movió aparentemente congelada en su lugar, su posición estaba más cerca de Harry ahora pero casi a mitad de camino entre ellos. No te preocupes, es débil. Louise saltó cuando la voz de una mujer habló desde su derecha, la mujer cuya mano estaba sobre el hombro de Harry. Rompiste su conexión, los últimos rastros están en ti, al igual que los nuestros, sus recuerdos tienen nuestro poder, te limpiaremos, pero por favor, ayuda a Harry, él necesita apoyo. Louise se encontró asintiendo con la cabeza incluso cuando el hombre junto a la mujer sonreía pícaramente. El tiempo se reanudó tan repentinamente como se detuvo, el hechizo se rompió un momento después cuando los seres espectrales corrieron hacia Voldemort.
Harry corrió hacia el chico, su varita salió volando convocando la taza y al instante desapareció. Sus ojos se abrieron al techo de su habitación, se frotó los ojos antes de sentir una leve humedad en su nariz, frotándola un pequeño líquido espeso apareció en sus dedos, incluso a la pálida luz pudo ver que era negro, del mismo color que desde la cabeza de Harry. Ella gimió, no estaba durmiendo esta noche. Habitación, mañana siguiente. La mañana de Harry fue un torrente de emoción y confusión, lo primero que más apremiaba era la ubicación claramente desconocida, era como el primer día en Hogwarts, desconocido pero extrañamente acogedor, como si hubieran quitado un peso de encima. La falta de pesadillas también, ningún sueño recurrente de Cedric muriendo y Voldemort riendo, todavía tenía el sueño, pero una vez, y sin la claridad del golpe que había tenido en las últimas semanas. Entonces lo golpeó, estaba atado a otro, acostado en la cama, miró las marcas en su mano, la herida ya no estaba en carne viva, los símbolos ahora eran claros para él, por un breve momento destellaron, una suave voz femenina habló en su cabeza para obedecer a su maestro, pero la bajó, la sensación de hormigueo como una maldición Imperius se hizo a un lado fácilmente. Sintió enojo por esto, la chica lo sabía, lo hice, se recordó a sí mismo, parecía estar al mismo nivel que él, un poco áspera e incómoda, pero honestamente, ¿cómo trataste a alguien como él, o él a ella? Respira, dio varios pasos lentos y metódicos, Hermione le dijo que lo hiciera antes de las pruebas y otras situaciones estresantes, por lo general no tenía tiempo en medio de un duelo o batalla, pero durante las pruebas parecía funcionar. Pateando las mantas de su cama sorprendentemente cálida, miró por la ventana, había luz, apenas, el sol estaba asomando por detrás del horizonte, una mezcla de rosas, azules y dorados, se rascó, su pecho un poco pica por lo que pasaba. Como jabón, había sido áspero, sin embargo, el baño estaba bien. Sin embargo, la ropa dejaba algo que desear, casi se sentía como ropa de montar, una fusta y estaría listo para ir a cazar zorros. Tallo. Harry se burló frente al espejo. Decidiendo salir de la habitación y mirar a su alrededor, bajó las escaleras, el pan fresco flotando en el aire le recordaba esos viajes a los panaderos cerca de la tienda de la esquina, aunque sin el traqueteo de las rebanadoras de pan. Mirando alrededor del área común se dirigió a la estantería, le gustaban los libros, habían sido un refugio para él a lo largo de los años y la curiosidad por la idea de lo que pasaba por libros donde quiera que estuviera lo mejoró. El libro que recogió le recordó un poco a los libros de digestión de los lectores de la tía Petunia, una miríada de libros encuadernados en cuero de colores con páginas cosidas, la escritura era generalmente elegante pero en algunos libros impresos de manera uniforme y clara, no podía entender ninguno de las palabras, suspirando ante esto, devolvió la pequeña pila de libros que había revisado en su lugar. Explorando más, miró las diversas pinturas al óleo que se alineaban en las paredes, algunas pequeñas no más grandes de un pie de ancho, otras más grandes, la más grande de casi 2 metros de ancho mostrando una batalla, un par de barcos de las líneas abriéndose entre sí. Harry frunció el ceño, si él lo estaba leyendo bien, el blanco de la pintura parecía más nubes que olas, estaban volando. Oh. Sir Harry, estás despierto. Una voz a solo unos metros de él hizo que se sobresaltara. La sirvienta Siesta había aparecido por una puerta cerca de él llevando un paquete de ropa cuidadosamente doblado. Hola, Siesta. Su asentimiento le hizo respirar aliviado por haberlo hecho bien. ¿Están volando en el océano? Harry no contaba nada, el auto de Weasley voló, la bicicleta de Hagrid voló, ¿por qué no un barco? Sí, no estoy muy seguro, pero creo que fue una famosa batalla de avión hace casi 2 siglos entre leales y rebeldes, ambos eran los buques insignia de su flota. Siesta respondió entrecerrando los ojos ante la pintura. Sí, el Real Soberano y la Unión. Una breve pausa mientras Harry continuaba mirando la pintura detallada y bien hecha, fue casi triste que no se moviera como los de su mundo. Sir Harry, he terminado de limpiar su ropa, sin embargo creo que los pantalones todavía están un poco húmedos, lo siento. Siesta levantó la ropa antes de inclinarse levemente. No lo estés, los jeans no son lo mejor para secar al aire. Harry lo sabía por la ropa sucia en los Dursleys, el armario ventilado era el mejor lugar para ellos. La apertura de la puerta principal interrumpió cualquier comentario y conversación cuando una pelirroja de aspecto andrajoso se abrió paso lentamente hacia la torre, con los ojos entrecerrados y el cabello, aunque limpio, con mechones al azar que sobresalían, un bostezo monumental cubierto por su mano antes de que se diera cuenta de la pareja. Su rostro se sonrojó, cualquier cansancio en sus ojos se desvaneció antes de mirar a la pareja que blandía su varita. Ninguno de los dos vio eso.
Harry se había movido frente a Siesta con su propia varita y las runas brillando levemente. Louise se desinfló al ver la varita de Harry, el recordatorio de que esta persona había visto cosas malas y no iba a retroceder detuvo su hechizo. Perdón. Ella murmuró. Tuve una mala noche de sueño. Su mirada volvió con toda su fuerza dirigida a Harry, que parecía molesto y confundido por la situación. Aún tenemos una hora hasta el desayuno, supongo que puedo ayudarte si me lo pides, como enlaces, por supuesto. Gran Salón pasó la hora con Louise dándole información básica sobre el continente y los países que lo integran, el nombre Albion le recordaba la historia romana y el nombre de Gran Bretaña hace casi 2 milenios, el hecho de que tuviera ciudades como Londres y Newcastle solo se sumaba a su historia. Confusión. El Gran Salón le recordaba mucho a Hogwarts solo en una escala más pequeña, 3 mesas largas corrían a lo largo del salón con una cuarta mesa perpendicular a las demás y en un estrado elevado, claramente el área de los profesores. Los estudiantes habían comenzado a llegar con la llegada de él y Louise, algunos ya sentados pero la mayoría entrando en masa justo cuando llegó el primer maestro, mirando a su alrededor, Harry notó los grupos de estudiantes por color de capa, las capas marrones detrás de él y esas con capas moradas en la mesa frente a él. ¿Las capas significan grupos de años? Harry le susurró a Louise. Sí, marrón para el primero, negro para el segundo, violeta para el tercero. Louise explicó con un orgullo extrañamente colocado. Cuando todos se sentaron, Harry sintió que los ojos lo miraban, se había vuelto más sensible a lo largo de los años, su error con todo el problema de Quirrell/Snape el primer año, el potencial de los ataques de Basilisk en el segundo año, los dementores en el tercer año y, en retrospectiva, Moody/Barty de cuarto año tenía los sentidos en un giro. Alguien lo estaba observando sin intentar ocultar su interés, miró a su alrededor y suspiró molesto, era más fácil contar a los que no lo miraban y señalaban, la palabra viajaba rápido, sin divisiones de casas como las noticias de Hogwarts no se verían obstaculizadas como fácilmente. Harry vio como todos se callaban mientras Osmond subía al estrado, los sirvientes traían platos de comida y los colocaban frente a cada persona, Harry tragó saliva mientras su estómago gruñía exigiendo alimentación, parecía que Siesta se estaba tomando sus deberes muy en serio mientras colocaba el plato con carnes en rodajas, panes, algún bloque blanco que pudo haber sido queso y una variedad de otros alimentos prolijamente dispuestos. Osmond pidió oración, no quería sobresalir. Harry inclinó la cabeza, pronunciando su propia oración para regresar a casa y esperar que el director hubiera encontrado algo durante el día anterior, no estaba conteniendo la respiración, estaba entrando en esto con calma, actuaría basándose en lo que le dijeran, asumiendo que les creía, por supuesto. La oración terminó y se comió la comida, el bloque blanco semiduro era una forma de cuajada y, en general, se disfrutó de la comida. Cuando terminaron, Louise llevó a Harry afuera donde esperaba el zoológico de animales, rodeándolos. Harry notó que los sirvientes preparaban serie de mesas y sillas. Por segundo año, hoy conocemos mejor a nuestros familiares, supongo que de alguna manera, lo entendí mejor. Harry frunció el ceño ante eso, ¿qué diablos quería decir con eso? Podía adivinar que ella no lo estaba insultando, pero aún así le molestaba muchísimo. Al entrar por otra puerta en la misma torre, una serie de escaleras llevaron al dúo más arriba, guardias con brazos de asta estaban cerca de ciertas puertas y Harry se preguntó qué tan efectivas eran las armas largas en los pasillos, podía imaginar que si se enfrentaran a un mugle con una espada que ganarían si bajaran sus armas y las mantuvieran alejadas, pero de cerca o contra mágicos perderían. Al llegar a lo alto de un largo tramo de escaleras, llegaron a una puerta ya abierta, a través de ella pudieron ver a Osmond levitando una mano de piedra hacia la mujer de ayer, de alguna manera la pareja llegó a la habitación antes que ellos. El dedo puntiagudo subió por la espalda de la mujer antes de ser arrojado al viejo pervertido con excelente forma. Harry se preguntó ociosamente si sería una buena jugadora de Quidditch. Ah, joven Harry, señorita Valiere, confío en que ambos hayan tenido una buena noche. Osmond habló frotándose el moretón en la cabeza. Los dos intervinieron, Harry no dijo nada, aunque la noche había sido varios factores mejores que los de los Dursley, no estaba dispuesto a admitirlo ante nadie todavía. Señora Longueville, está disculpada. La mujer se levantó de su escritorio y se fue sin decir una palabra, el sonido de sus pisadas parejo se mezcló con el de un rápido ascenso de otro, un sin aliento Colbert entró y cerró la puerta. Lo siento Osmond, quería comprobar algo, no coincidía. Ya veo, eso es una lástima. Osmond se frotó la barbilla. ¿Cómo hacer negocios, rosa con adornos?
Harry fue a reaccionar cuando una presión hostil llenó la habitación, la varita de Louise ya estaba afuera y bola de fuego. Su varita apuntó al director, la explosión atravesó la habitación dejando a un Osmond ligeramente quemado tosiendo. Harry se apartó de la chica. ¿Qué tipo de bola de fuego era esa? Estaba más cerca de Bombarda como un hechizo. Se escuchó el sonido de un chirrido que hizo que Harry sacara su propia varita. El sonido trajo su propio conjunto de problemas. Ahora, no pongas tus bragas en un montón, ¿o no? Osmond se limpió el hollín cuando un ratón saltó sobre su hombro. Ahora, el profesor Colbert ha revisado gran parte de nuestro texto, aunque no tenemos nada accesible relacionado con la invocación humana, si encontramos algo sobre runas similares. Colbert colocó un libro en el escritorio abriéndolo por la página marcada. Filas de texto desconocido llenaron una página, mientras que la mitad de la segunda se llenó con el dibujo de una mano con runas similares. Yo, no puedo leer esto. Harry admitió con tristeza, al menos los absolvió un poco. Claramente estaban tratando de ayudar, aunque la atadura fue un gran factor en su contra. No puedes leer. Louise farfulló. Puedo leer muy bien, gracias, pero no en tu idioma. Harry le lanzó una mirada molesta a la chica que hizo que se desinflara al recordar su idioma extranjero del día anterior. ¿Dice algo sobre la compulsión en las runas? Escuché anoche y esta mañana a una mujer instándome a obedecer. 3 miradas de asombro con los ojos abiertos se dirigieron a él antes de que 2 pares de ojos se volvieran hacia Osmond. El hombre sacó su pipa lentamente y dio una larga calada antes de hablar. Si recuerdo el hechizo correctamente, entonces hay algo así en la invocación. Debes entender al joven Harry, algunas de estas criaturas son o fueron salvajes. Se frotó la barbilla. Sí, el hechizo usualmente aturde un poco a la invocación, luego la atadura agrega un leve deseo de servir fielmente al maestro. La varita de Harry estaba de nuevo fuera de su bolsillo y apuntando a Louise. No seré un esclavo. Rugió Magia llenando la habitación. Por favor, cálmate joven Harry, arreglaremos esto. Osmond trató de aplacar al mago enojado. ¿Esperas que esté tranquilo cuando me dijeron eso? Harry se burló de la punta de su varita, brillando más brillante y ligeramente verde. ¿Estarías en calma arrancado de tu hogar y esclavizado sin opción? Harry, no lo hagas, tus padres no querrían que hagas esto. Louise suplicó. Toda acumulación de magia se desvaneció instantáneamente cuando Harry dirigió su atención a la chica más pequeña a su lado. Sus ojos parecían brillar del mismo color que su varita hace unos segundos. Ella se encogió mientras él parecía elevarse sobre ella a pesar de solo unos centímetros de diferencia. ¿Qué dijiste? La voz de Harry vaciló entre el disgusto y la curiosidad. Anoche tuve un sueño o una pesadilla. Louise murmuró. ¿Un cementerio? ¿Estabas allí, Lord Voldemort? Te batiste en duelo, tus padres parecían fantasmas, me hablaron. El rostro de Harry se transformó a través de una docena de expresiones con confusión, dolor, rabia, tristeza y dolor que lucharon por dominar. Interesante, un vínculo entre sus mentes. Osmond interrumpió haciendo que Colbert suspirara rompiendo la calma. Harry miró de nuevo al anciano. Volvamos al tema que nos ocupa. Harry ya se sentía agotado, demasiadas emociones. ¿Qué vas a hacer con la violación de la mente? Me temo que no hay nada que podamos hacer, el hechizo está lanzado. Matar a la señora Ballere no es una opción, su muerte te matará, tu morir no la matará. Sin embargo, el hechizo fue diseñado así, nunca vimos el necesito cambiarlo. Después de todo, el hechizo se remonta a varios miles de años. Harry sintió que su brazo estaba hecho de plomo, su estómago se hundió ante esto, las lágrimas corrían por su rostro. Incluso si se negaba a expresar su grito, era inútil, su suerte en la vida, estar bajo el pulgar de otro, irrelevante quién era estaba. Una mano vacilante lo agarró del brazo, volvió a mirar hacia abajo con los ojos borrosos. La chica parecía insegura de cómo actuar y se limitó a sujetarle la muñeca. Por lo que vale, joven Harry, lo siento mucho, no lo tomé en cuenta en esto. Harry se frotó los ojos, anillos rojos rodeándolos mientras miraba de nuevo a Osmond, como si eso lo hiciera sentir mejor. Haré lo que pueda para investigar esto y ver si puede ser liberado y regresado a casa. Harry asintió sin confiar en que su voz soltara explicaciones que harían aplaudir incluso a un marinero. Creo que el director inscribir al joven Harry en la escuela sería una buena idea, le dará una razón más legítima para quedarse y podemos trabajar para encontrar la manera de devolverlo a casa. Colbert habló cambiando la dirección de la conversación. En otra nota, ¿has notado algo extraño con tus runas? Harry asintió de nuevo mostrando las brillantes runas donde sostenía la varita.
Entonces los registros son correctos, Osmond, sabiendo que tengo una mejor pista para descubrir cómo liberarlo. Bueno, joven Harry, supongo que asistes a una escuela de magia en tu país. Sí, Hogwarts. Respondió lentamente. Estoy en cuarto año y en quinto año. ¿Cuántos años asiste? Colbert preguntó con curiosidad. 7, comenzamos cuando tenemos 11. ¿Eres más joven que yo? Louis se jadeó, tanto Osmond como Colbert hicieron una mueca más, el chico tenía 15 años en el mejor de los casos, las malas noticias seguían llegando. Bueno, yo diría que tienes un buen conocimiento de la magia, pero siento que el tuyo sí es diferente al nuestro, te sugeriría el primero o el segundo año para ti. Harry hizo una pausa, quería asistir. Bueno, hasta aquí llega el capítulo, espero que os haya gustado. De todos los fic que he subido, este es el más largo hasta ahora. Pero bueno, la autora de este fic merece el apoyo de todos, este fic tiene una excelente trama, y espero que todos apoyen su historia. No olviden dejar su pulgar arriba, compartir el fanfic, y agradecería mucho su suscripción. Hasta la próxima, se despide el Zorro de las Sombras 2000.